La leyenda del rey de los pajaritos y su canto mágico. El canto hipnótico. ¿Alguna vez han sentido que un sonido, un canto, les atraviesa el pecho y les deja como... no sé, como flotando? Bueno, eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. El canto hipnótico tiene raíces profundas en muchas culturas, pero si hay una leyenda que destaca, es la del cabureí en la tradición guaraní. Este pajarito, pequeño pero poderoso, es conocido por su canto que, dicen, puede hechizar tanto a animales como a personas. Y no es el único mito así, ¿eh? En muchas partes del mundo se habla de aves mágicas, de chamanes capaces de controlar la naturaleza con su voz, de sonidos que pueden cambiar el destino de quien los escucha. Me acuerdo de mi primera vez en la selva paraguaya, hace ya... ¿cuántos años? Bueno, muchos. Era el atardecer, y de repente, entre los árboles, escuché un canto que no se parecía a nada que hubiera oído antes. No sé si era el cabureí, pero les juro que por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me quedé ahí, parado, como hipnotizado. Y bueno, desde entonces, cada vez que escucho historias sobre el poder del canto, no puedo evitar pensar en ese momento. La historia del cabureí, como tantas otras en la tradición guaraní, no está escrita en libros antiguos ni en documentos oficiales. No, su verdadero hogar es la palabra hablada, la memoria de los abuelos y abuelas que la cuentan bajo la sombra de los árboles. Recuerdo, hace unos años, caminando por un sendero del monte con don Julián, un anciano guaraní. El sol apenas se filtraba entre las ramas, y de repente, él se detuvo, me miró y me dijo, ¿escuchás ese canto? Ese es el cabureí. Dicen que su origen es sagrado, que fue un regalo de los dioses para recordarnos la conexión con la tierra y el cielo. Y ahí, entre el murmullo del monte, escuché por primera vez la historia que hoy quiero compartirles. La leyenda cuenta que el cabureí surgió en tiempos antiguos, cuando los dioses buscaban una forma de mantener viva la comunicación entre los hombres y el mundo espiritual. Por eso, su canto, o su presencia según la versión, es considerado un puente, un recordatorio de que todo en la naturaleza está conectado. Y bueno, si me preguntan, creo que esa es la magia de las leyendas orales. Cada vez que alguien la cuenta, le da un matiz nuevo, un detalle distinto. Ahora, el cabureí no es solo un personaje de cuentos. En la vida cotidiana de la comunidad guaraní, tiene un papel central en rituales y ceremonias. Es curioso porque a veces uno piensa que las plantas y los animales están ahí solo para ser admirados, pero en la cosmovisión guaraní, todo tiene un propósito espiritual. El cabureí, por ejemplo, se utiliza en rituales de agradecimiento a la naturaleza. Recuerdo haber presenciado una ceremonia donde se ofrecía el cabureí, como símbolo de respeto y conexión con lo divino. Era un momento solemne, pero también lleno de alegría, como si todos supieran que estaban participando en algo mucho más grande que ellos mismos. Y es que, para los guaraníes, el cabureí representa ese vínculo invisible entre el ser humano y la naturaleza. No es solo una planta o un pájaro, es un recordatorio de que dependemos de la tierra y de los espíritus que la habitan. A veces me cuesta encontrar las palabras justas para describir ese sentimiento, pero creo que es como si el cabureí fuera una especie de mensajero, ¿no? Un símbolo de respeto, de humildad ante lo sagrado. Pero más allá de los rituales, la historia del cabureí cumple una función fundamental. Ayuda a preservar la identidad y la cosmovisión guaraní. Es a través de estas narrativas que los valores, las creencias y la forma de ver el mundo se transmiten de generación en generación. Y bueno, les cuento algo personal. Mi interés por el cabureí creció muchísimo después de ver a un grupo de jóvenes guaraníes sentados alrededor de sus mayores durante una celebración tradicional. Los chicos escuchaban atentos, algunos con los ojos bien abiertos, otros repitiendo en voz baja las palabras de sus abuelos. Fue ahí cuando entendí que la leyenda no es solo pasado, sino también presente y futuro. Así que, si algo nos deja el cabureí, es esa invitación a escuchar,
a aprender y a valorar la riqueza de las historias que nos conectan con la naturaleza y con quienes vinieron antes que nosotros. Ahora, más allá de la leyenda, hay algo muy real en cómo el canto hipnótico nos afecta. Hay estudios, testimonios de distintas culturas, que hablan de cómo ciertos sonidos pueden alterar nuestro estado mental y físico. No es solo sugestión, aunque eso juega un papel, claro. Hay quienes entran en trance, otros experimentan estados alterados de conciencia, y algunos simplemente sienten una calma profunda, como si el mundo se apagara por un rato. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no es lo mismo estar sugestionado que entrar en trance, ¿no? La sugestión es como, bueno, cuando te dicen que algo te va a pasar y tú te lo crees. Pero el trance, eso es otra cosa. Es como si la música te llevara a otro lugar, sin que tú lo decidas. Y luego están esos estados alterados que, la verdad, a veces ni los científicos se ponen de acuerdo en cómo explicarlos. Un ejemplo que siempre me viene a la mente es el de la chamana María Tacuapé. Ella era famosa por su capacidad de inducir calma y hasta visiones solo con su canto. La gente viajaba kilómetros para escucharla, y muchos decían que después de una sesión con ella, veían colores, sentían paz, o incluso recibían mensajes en sueños. No sé, tal vez era el poder de la música, o tal vez algo más. Pero el efecto era real, eso seguro. Y claro, el arte del canto hipnótico no se ha quedado en el pasado. Hay figuras históricas que dominaron esta técnica, y hoy en día, algunos artistas contemporáneos la han llevado a escenarios globales. Algunos han preservado las formas tradicionales, otros las han fusionado con géneros modernos, creando algo completamente nuevo. Recuerdo una vez, en un festival en Asunción, un artista urbano se subió al escenario y de repente empezó a mezclar cantos ancestrales con beats electrónicos. La reacción del público joven fue increíble. Se quedaron como, ¿cómo decirlo? Sorprendidos, pero también conectados, como si de pronto entendieran que esas raíces siguen vivas, aunque cambien de forma. Así que, como ven, el canto hipnótico sigue evolucionando, cruzando fronteras y generaciones. Vamos a seguir explorando cómo la música y la leyenda se entrelazan en el corazón del monte. No se lo pierdan, que esto apenas comienza. Nos escuchamos pronto.